¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Christopher y nuevamente estamos en un video más de matemáticas. En este video trabajaremos un poco con análisis numérico y lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación que claramente no está nada bonita, es una ecuación muy fea porque combina funciones trigonométricas, logaritmos, funciones lineales y hasta una exponencial. Pero para resolver esta ecuación con análisis numérico nos vamos a apoyar de algo que tenemos casi todos y es una calculadora científica. Es decir, vamos a resolver esta ecuación usando nuestra calculadora científica, aunque crean que no se puede, pues sí se puede hacer con estas calculadoras, pero también lo que utilizaremos es combinar el método del punto fijo, que es un método que se suele ver a menudo para resolver ecuaciones en métodos numéricos. Entonces veremos cómo solucionar esta ecuación con nuestras calculadoras, pero todo eso lo veremos aquí en MathWhammer. Comenzamos. Bueno amigos, para resolver la ecuación, la primera cosa que quiero que observen es que si nosotros intentáramos resolver esta ecuación por medio de despejes, es decir, dejar a la x de un lado solita sin depender de nadie más, o que solamente nos queden números de un lado y la x del otro, no va a ser posible. ¿Por qué razón? Porque tenemos a la x en este lado, la tenemos además dentro de un logaritmo. Por otra parte, ese logaritmo está dentro de una función seno y además esa variable x está en una exponencial. O sea que despejar sería un trabajo muy complicado y el cual no vamos a hacer. Para resolverla usaremos el método del punto fijo. El método de punto fijo es un método iterativo. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer un cálculo y luego repetir ese cálculo y así varias veces hasta que esos cálculos van a ir hacia un numerito y ese numerito va a ser la solución de esta ecuación. ¿Va? La teoría ustedes pueden ahondar un poquito más en internet, ya habrá otros videos donde puedo explicar un poco más la teoría, qué es un punto fijo, qué es una contracción, etcétera. Contracción no de embarazo, sino contracción matemática. ¿Y qué es lo que sigue? Para calcular las soluciones por el punto fijo, lo que hay que hacer, el método es bien sencillo. Vamos a despejar a la x. Y cuando me refiero a despejar a la x, vamos a dejar a la x de un lado sola. No importa que del otro lado haya x también. O sea, aquí la primera opción es, por ejemplo, pues dejar esta x sola y pasar este 9 del otro lado. Y si hacemos eso, vamos a obtener e a la x más 2 seno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 9. Y esto es igual a x. ¿Va? A toda esta expresión que está aquí le vamos a llamar f de x. O sea, f de x va a ser ¿quién? E a la x más 2 veces el seno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 9. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sigue? Pues para obtener la solución de esta ecuación, lo que hay que hacer es esta expresión hay que evaluarla. ¿Pero en quién la vamos a evaluar? Vamos a tomar un valor aleatorio, no importa qué número sea. Vamos a llamarle un valor x0, o sea, un número real. Y vamos a evaluar nuestra función en ese fx0. O sea, vamos a evaluar la función en ese x0. Cuando hagamos todas las cuentitas, esto nos va a dar un valor que le vamos a llamar x1. Y luego ese nuevo valor x1 lo vamos a evaluar en la función y vamos a obtener f de x1. Y a ese nuevo valor que obtengamos le vamos a llamar x2. Siguiendo con este proceso, ¿qué pasaría? Luego tendríamos f de x2 y esto lo vamos a llamar x3. Es decir, cada valor que obtengamos lo vamos sustituyendo. Y les repito, ese x0 que tomamos es aleatorio, no tiene por qué ser un valor en particular. Bueno, luego hay unas condiciones, pero eso ahorita no nos interesa. Si nosotros vamos tomando cada vez más valores, vamos a crear una sucesión de números, x0, x1, x2, x3, shalala, shalala, hasta el infinito y más allá. Y lo que va a pasar es que si n tiende a infinito, o sea, si hacemos muchas iteraciones, lo que sucede en consecuencia es que xn es la solución o es una solución. Una solución de la ecuación. De la ecuación que tenemos. Y a este xn es a lo que se le llama, cuando n tiende a infinito, es lo que le llamamos un punto fijo. O sea, cuando iteramos muchas veces y esto da un valor, eso le vamos a llamar, les repito, un punto fijo. Va. Lo que sigue es hacer esto en nuestra calculadora Casio y vamos a ver que cuando tomemos un valor y empezamos a hacer iteraciones, pues esto nos va a dar justamente la primera solución de esta ecuación. ¿Listo amigos?
Aquí ya tenemos nuestras dos calculadoras con las que podemos hacer este ejercicio, pero el objetivo, recuerden, es ver que pues, se puede hacer básicamente con cualquier calculadora Casio, o la realidad es que puede ser con cualquier calculadora, incluso una Casio más viejita, pero la idea es que tenga la capacidad de almacenar variables, y eso pues prácticamente lo tienen las calculadoras Casio prácticamente todas, ¿va? Pero vamos a hacer primero el primer despeje de la ecuación que teníamos, lo vamos a hacer con esta función, como ya habíamos visto en la teoría, y para este vamos a usar esta calculadora. ¿Y cómo le vamos a hacer? Recuerden que hay que empezar a evaluar la función que tenemos aquí en un punto aleatorio. Yo empecé, por ejemplo, en el -3, pues vamos a ponerle aquí -3. Y ese valor lo vamos a almacenar en la variable x, para no estar escribiéndolo todo el tiempo o no escribir en toda esta expresión el número -3 y así, sino que simplemente queda la variable x. ¿Y cómo le hacemos? Para eso le ponemos shift, recall y le damos x. Y si ustedes se fijan, aquí aparece que el -3 ha sido almacenado en la variable x. Luego, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle aquí AC. No importa que se borre la pantalla, la variable ya quedó almacenada en la variable x. Luego vamos a escribir esta expresión. ¿Y cómo es? Pues es shift E, y en vez de poner el -3, que es el valor en el que vamos a evaluar, pues llamamos al valor x, que ya lo tenemos almacenado, y para eso le ponemos alfa, que está en rojito, y ya oprimimos el botón aquí, donde está la x arribita. Y si se fijan, ya nos apareció. Luego, continuando con esto, sería más 2 veces la función seno de ¿quién? Del logaritmo natural de ¿quién? De la variable x. Entonces, nuevamente ponemos alfa x elevada al cuadrado y cerramos nuestros bellos y lindos paréntesis y al final le ponemos -9. Esta función la estamos evaluando ¿en quién? En el valor x, que ya lo almacenamos, que es 3, y únicamente le damos igual. Y si se fijan, ya le evaluó y nos dio este valor. Si ustedes observan, es prácticamente este número que está aquí. Luego hay que evaluar nuevamente nuestra función, que es esta que tenemos aquí. Hay que evaluarla, pero ahora en este valor, para no reescribir e elevado a la -7.32 y todo esto. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hay que almacenar o realmacenar el valor de la x, pero ahora con este nuevo valor. ¿Y cómo le hacemos? Pues directamente a este valor que tenemos aquí le damos shift, recall y x. Y oprimimos la pantalla para arriba para que nos muestre otra vez esta función que teníamos y le damos igual. Y si ustedes observan, ahora nos da el valor de la función evaluada ¿en quién? En el valor x que acabamos de ponerle anteriormente, que era el -7.32. ¿Y qué hacemos? Pues exactamente lo mismo. Almacenamos este valor de nuevo en la variable x y le ponemos shift, recall y x, damos un botón arriba y le damos igual. Y si se fijan, nos da el tercer valor, que es -10.99984. ¿Y qué hacemos? Pues nuevamente shift, recall, x, nos vamos para arriba, le damos igual, nuevamente shift, recall, x, le damos para arriba y le damos igual. Y si ustedes observan, pues poco a poco se va perfeccionando el valor. Y si siguen iterando más veces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que el valor va a ser, el valor al que se acerca es prácticamente -10.9932 y estos dígitos que está acá, o sea, casi -11. Y esa es la primera solución. Para obtener la otra solución hay que hacer exactamente el mismo proceso, pero si nosotros usamos el mismo despeje que teníamos, o sea, la x y esto del otro lado, no vamos a llegar a una respuesta diferente. Lo que vamos a hacer es obtener otro despeje de la x, ¿va? Y el que se me ocurra a mí, podrían ustedes tomar otro, a veces unos funcionan, otros no. Va a ser el siguiente, vamos a despejar esta x que está aquí. Para eso vamos a pasar toda esta expresión del lado derecho. O sea, lo que vamos a obtener es 9 más x menos 2 veces déjenme lo escribo, el seno del logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sas? Y voy a borrar esto aquí, voy a ponerlo igual antes. Y ya pasamos esto del lado derecho. Por último, para dejar esta x sola, ¿qué hacemos? Le aplicamos logaritmo natural a ambos lados para bajar la x y lo que nos va a quedar es x es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de toda esta expresión que está aquí. ¿Va? Como les había dicho, a esta expresión le vamos a llamar, anteriormente le llamamos f de x, aquí le vamos a llamar g de x. Es decir, g de x va a ser ¿quién? El logaritmo natural de 9 más x menos
2 veces el seno del logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Va? Y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos un valor aleatorio, un x0. Luego, ¿qué hacemos? Evaluamos nuestra función g en ese x0 y a esto le vamos a llamar el x1. Luego, ¿qué hacemos? Evaluamos nuestra función g en ese valor x1 que obtuvimos. Y eso nos va a dar un valor x2. Y haciendo ese mismo proceso, justamente sucede lo mismo. O sea, si n tiende a infinito, xn será una solución. Y bueno, si esto converge, será una solución de la ecuación. Y ese valor que obtengamos también le vamos a llamar un punto fijo. Ahora vamos a hacer el cálculo con nuestra calculadora Casio para ver quién es la otra solución. Ahora, ¿cómo obtenemos otra solución? Pues recuerden que habíamos despejado la función o la variable x y nos había quedado esta otra función. Esta la vamos a empezar a evaluar ¿desde quién? Desde el 5. Y hacemos exactamente el mismo proceso. 5 y se lo almacenamos a quién? A la variable x y es shift, recall y ya le oprimí recall y le damos x. Ah, no, perdón, no lo había oprimido. Entonces es shift, recall y le damos x. Ya, ustedes observan, ya lo almacenó. Le ponemos AC y vamos a escribir ahora esta función que tenemos. ¿Y quién es? Es el logaritmo natural de 9 más x, pero pues ya lo tenemos almacenado. Entonces ponemos alfa, si se fijan está en rojito, y aquí le ponemos la variable x. Y luego esto menos ¿quién? Menos 2 veces el seno, y aquí sería el logaritmo natural de ¿quién? De nuestra variable x, la llamamos de nuevo, recuerden alfa x, y le ponemos elevado al cuadrado, y cerramos nuestro paréntesis, y ya está. Entonces, evaluamos la función en ese punto. Y eso nos da menos 2.65. Y quiero que vean que es exactamente este valor que está aquí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que evaluar la función en este nuevo punto que obtuvimos, que era el 2.65. Para eso, ¿cómo lo almacenamos? De nuevo, lo mismo. Shift, RCL o Recall y X. Le damos un botón arriba y le ponemos igual y ya evaluó la función ahora en este nuevo valor. Y quiero que vean que es la segunda fila de aquí. Luego, ¿qué hacemos? Este nuevo valor lo almacenamos y Shift, Recall, X, le damos hacia arriba y le ponemos igual y ya le evaluó en el punto anterior y vean que va a coincidir. Vean cómo conforme voy oprimiendo van siendo cada uno de estos números. Luego, pues ya, le ponemos Shift, Recall, X hacia arriba, igual, Shift, Recall, X hacia arriba, igual, y vamos a darle dos más, Shift, Recall, X para arriba, igual. Y vean que esto pues se va apareciendo, no va cambiando. Bueno, sí cambia, pero muy poquito. Converge a este número, que es prácticamente 2.22 y algo. Ya conforme vamos haciendo más iteraciones, es prácticamente 2.22, 16, 22, 5. Y esa sería la segunda solución. Y pues así es como se hace. Entonces ya espero hayan aprendido cómo hacer iteraciones en su calculadora Casio y pues cómo resolver ecuaciones complejas, aunque sea con una calculadora viejita, mientras ustedes sepan almacenar variables, para que no tengan que estar escribiendo la misma variable muchísimas veces o el valor y estarlo cambiando, ¿va? Bien amigos, pues obtuvimos las dos soluciones de nuestra ecuación. Vieron que es un proceso no tan complicado. Lo último que vamos a hacer es comprobar en GeoGebra que realmente estas son las dos soluciones, o lo que ustedes podrían hacer es únicamente sustituirlas en cada lado y ver que se cumple la igualdad sin ningún problema. Me gustaría aclarar un poquito más o abonar con un comentario, y es que yo les dije que el valor x, que el x0 que podemos usar para comenzar a iterar, yo les dije que podría ser aleatorio. La realidad es que sí puede ser aleatorio, pero tiene que ser un número que cumple unas ciertas características, es decir, que está en un cierto intervalo, porque eso es lo que nos va a garantizar que esas iteraciones van a dar aún a las soluciones de la ecuación, ¿va? No aplica para todos los valores, pero para poder entender eso con mayor claridad tendrían que analizar o tomar una clase del método del punto fijo, donde se especifica la teoría y se habla de contracciones y algunas cosas matemáticas más. Pero espero lo hayan entendido, no haya sido tan complicado. Ahora ya saben usar su calculadora Casio para hacer iteraciones y resolver algunas ecuaciones dificilonas que, bueno, si se pueden, les va a dar la respuesta.
Les pido por favor que si les gustó, les ha sido útil, pues se suscriban al canal, le den manita arriba y compartan esto. Ahora sí, nos vemos en los próximos videos. Chao.